Esta es la reunión académica semanal del posgrado de anestesiología de la Universidad Javeriana Cali, en línea con los contenidos que hemos venido desarrollando a partir de este semestre. Estamos terminando nuestro ciclo de medicina transfusional. Ya hemos revisado los aspectos técnicos de los contenidos de hemoderivados. Ya hemos revisado los aspectos clínicos, fisiopatológicos y técnicos del manejo de hemoderivados en todo lo que concierne a la anemia perioperatoria, incluidos los procesos de transfusión transoperatoria en contextos no urgentes. Y a partir de esta semana y en las tres próximas semanas, nuestros residentes mayores van a abordar sus contextos específicos en la práctica de trauma y vamos a empalmar con medicina transfusional, iniciando con este tópico específico que es el manejo de hemoderivados y en general englobar todo lo que es la reanimación y cuál es el papel del anestesiólogo en el escenario de trauma específico en hemorragia traumática. Así lo hemos estudiado en la literatura que hemos podido revisar. Hemos encontrado cosas interesantes que seguramente resultarán muy prácticas para ustedes y que queremos que les ayuden a construir unas conductas de manejo. Uno de los títulos de los artículos era bastante diciente: reanimar en control de daños en trauma no es solo tapar agujeros y llenar los tanques de hemoderivados, sino que hay muchas otras cosas que como anestesiólogos podemos hacer, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Sin más, entonces los dejo con el doctor Erazo, residente de cuarto año de nuestro posgrado. Bueno, Cuarto. hola, buenas noches. Como la doctora previamente pues, nos comentó, el día de hoy vamos a hablar sobre reanimación de control de daños en trauma. Mi nombre es David César Bolaños, soy residente del segundo año del programa de anestesiología de la Universidad Javeriana Cali y cuento con la tutoría académica de la doctora Claudia Comaromi para la revisión de este tema. Para este seminario vamos a revisar principalmente el siguiente artículo, el cual se denomina Reanimación de control de daños en hemorragia traumática, más que llenar los agujeros y llenar el tanque. Es un artículo publicado en el 2024 en la revista Anesthesiology, una revista ubicada en el cuartil 1 y por lo tanto una revista de alto impacto. Sin embargo, en el transcurso del seminario vamos a revisar diferente bibliografía con el objetivo de abordar de una forma más integral cada uno de los temas. El autor de dicho artículo es el doctor Josie Richards, anestesiólogo adscrito a la Universidad de Maryland. Principalmente, ¿por qué traigo esto a colación? Porque los tópicos en los que más contribuye el doctor Richards es ácido tranexámico, reanimación y trombolestografía, es decir, test viscoelásticos. Ha publicado aproximadamente 54 documentos que han sido citados aproximadamente 2.194 ocasiones. ¿Y qué es lo importante de este autor? Que aproximadamente el 68.4% de sus publicaciones están citadas o están publicadas en revistas ubicadas en el cuartil 1. Por lo tanto, es un anestesiólogo que publica información que impacta en el manejo pues, de nuestros pacientes. Empezando con las generalidades, debemos saber que el trauma es la causa principal de muerte y discapacidad, principalmente en el grupo etario menor de 44 años. Y la hemorragia es la causa más común de muerte prevenible en trauma. Aproximadamente ocurre en 1.4 millones de muertes anuales en el mundo secundario a esta hemorragia. ¿Qué debemos saber? Que en los últimos 20 años se han logrado grandes avances en el manejo de reanimación en el paciente con shock hemorrágico, lo cual está atribuido en gran parte a la experiencia extrapolada de los conflictos militares. No podemos hablar de reanimación de control de daños sin primero hablar de cirugía de control de daños, un término descrito a partir de 1980, principalmente para trauma abdominal, y también debemos hablar de la terapia endovascular. Todas estas intervenciones ya son intervenciones quirúrgicas limitadas con el objetivo de estabilizar mi paciente, es decir, restaurar u optimizar la fisiología y controlar la hemorragia. ¿Qué no buscan esas terapias? No buscan una cirugía prolongada que sea asociada pues, a un reparo definitivo. ¿Por qué? Porque a través de una intervención quirúrgica limitada lo que ellos buscan es disminuir la pérdida sanguínea, por lo tanto la hemorragia, disminuir la coagulopatía y la hipotermia, con el objetivo de tener mejores desenlaces en morbilidad para nuestros pacientes. Cuando hablamos de terapia endovascular, principalmente nos referimos a la parte de la embolización, útil para cierto tipo de lesiones como la hepática, la esplénica, la renal, lo cual ha transformado el abordaje quirúrgico de los pacientes con hemorragia. Hablando como tal de la reanimación de control de daños, que de aquí en adelante la vamos a denominar DCR por su acrónimo en inglés,
Decimos que la reanimación de control de daños es una combinación de terapias de manejo, en la cual está la hipotensión permisiva, que como vamos a ver más adelante, no aplica para todos los escenarios de trauma, la reanimación hemostática, es decir, una administración temprana de hemoderivados basándonos en una relación 1-1-1 respecto a glóbulos rojos, plasma y plaquetas, y la cirugía de control de daños, sin dejar a un lado la importancia de corregir coagulopatía y los desequilibrios metabólicos, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, en los pilares del manejo inicial de la hemorragia en trauma, es de vital importancia reconocer cuáles son las alteraciones fisiológicas, porque esas alteraciones fisiológicas de la hemorragia en trauma van a tener un impacto en la reanimación hemodinámica e hídrica de nuestros pacientes, con el objetivo de prevenir y corregir en caso de que esté presente la coagulopatía. De aquí lo importante es que ya no se va a hablar más del modelo clásico de la coagulación, sino del nuevo modelo celular de la hemostasia, en la cual la plaqueta, como veremos más adelante, va a desempeñar un rol fundamental, tanto para la amplificación como la propagación. Si queremos hablar de cuáles son los objetivos de la reanimación de control de daños, primero ya sabemos que son unos esfuerzos iniciales para estabilizar mi paciente, para restaurar o optimizar su fisiología. Pero debemos entender que es un proceso continuo, que no solamente se da en quirófano, sino que va de la parte prehospitalaria, el emergency room, el quirófano y posteriormente continúa en la unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, nosotros como anestesiólogos tenemos un rol fundamental en su aplicación. Respecto a los objetivos de la reanimación de control de daños, como vemos en el gráfico que está en la diapositiva, quiero resaltar que lo más importante es el inicio temprano de los hemoderivados y una disminución en la transfusión, o perdón, en la administración de cristaloides. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de evitar o revertir la tríada de la muerte, que es hipotermia, acidosis y coagulopatía. ¿Qué debemos entender también? Que a pesar de que existen algoritmos de manejo específico para trauma, no todo el trauma es igual y por lo tanto hay poblaciones de trauma únicas que van a requerir unas consideraciones de manejo únicas y por lo tanto que van a afectar mi manejo anestésico. Por lo tanto, no van a ser las mismas metas de reanimación en un paciente con trauma craneoencefálico, un paciente con un trauma de tórax. Ya habiendo hablado de las generalidades, es importante reconocer de forma temprana aquel paciente que tiene una hemorragia activa o que está en riesgo de hemorragia y por lo tanto tiene riesgo de requerir una transfusión masiva. ¿Qué debemos entender? Que el shock hemorrágico primero es una enfermedad que es dependiente del tiempo y por lo tanto cuando identificamos de forma temprana qué paciente tiene riesgo o está en shock hemorrágico, podemos impactar en la mortalidad y en la morbilidad. Por ejemplo, en un paciente traumatizado que sobrevive hasta su ingreso hospitalario, el tiempo promedio hasta la muerte debido a hemorragia es en promedio menor de 4 horas. Por lo tanto, cualquier retraso en la reanimación y en la administración de productos hemáticos pues se va a asociar a una mayor mortalidad. De aquí la importancia pues del tema que estamos revisando. No solamente es importante saber que hay diferentes tipos de trauma, sino también es importante conocer los mecanismos de trauma, porque los mecanismos de trauma van a tener o van a jugar un papel importante en el reconocimiento temprano de aquel paciente que está con hemorragia. Por ejemplo, el trauma penetrante, donde es de vital importancia conocer tanto el número de lesiones como la trayectoria, porque algunas lesiones pueden tener trayectorias que comprometen más de una cavidad, como es el caso de un trauma abdominal. Esto me genera riesgo de lesión de estructuras anatómicas, riesgo de hemorragia y mayor necesidad de trauma de transfusión masiva. Otro mecanismo de trauma es el trauma contuso, que cuando se asocia a hipotensión, consideramos que nuestro paciente tiene un mayor riesgo de hemorragia en múltiples cavidades y principalmente esta hemorragia puede ser que no sea fácil de diagnosticar a simple vista, por lo cual aquí el FAST tiene un rol fundamental para poder identificar estas posibles fuentes de sangrado. Recordar aquí que los pacientes que toman o que están en manejo con anticoagulantes por alguna patología o comorbilidad concomitante, cuando tienen alguna caída de propia altura, también presentan alto riesgo de presentar hemorragias masivas. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta también? Que en un paciente politraumatizado, múltiples mecanismos de trauma pueden coexistir y por lo tanto, estos mecanismos de trauma pueden impactar las metas de reanimación. Por ejemplo, el paciente que está con un politrauma tiene un riesgo concomitante hasta del 25% de los casos de tener un trauma craneoencefálico asociado y por lo tanto sus metas, por ejemplo, de presión arterial media van a variar respecto a una reanimación hipotensiva en un trauma, por ejemplo, abdominal. Ya habiendo hablado de la importancia de reconocer principalmente en la hemorragia, el mecanismo de trauma de forma temprana, hay unos indicadores o unos triggers
de que mi paciente puede requerir o está a riesgo de requerir transfusión masiva. Y uno de estos es el ABC Score, que es el Assessment Blood Consumption Score, el cual es ampliamente referenciado y toma diferentes variables, como por ejemplo, una frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto, una sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio, un FAS positivo y un mecanismo penetrante de trauma. De aquí la importancia de saber qué tipo de trauma tiene mi paciente. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este score? Es que es de fácil aplicación y de utilidad. Mami, es que ¿cómo así? Se puede No, realizar mira, las directamente en la Por cabecera del favor, paciente. silenciar sus Sí, mi amor, micrófonos, en gracias. pocas partes quedan. ¿Cuál es la importancia de este score? Que se puede aplicar fácilmente en la cabecera de mi paciente, no requiere como tal toma de paraclínicos, imágenes sofisticadas, y cuando tengo un puntaje mayor o igual de 2, tiene una sensibilidad hasta el 80% para transfusión masiva. Otro de los índices importantes a tener en cuenta es el índice de shock, que es el cociente de la operación matemática de dividir la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Además de servir como mecanismo o como marcador adicional de severidad de la lesión, puede también tener un rol en cuanto a predicción de transfusión y en cuanto a predicción de mortalidad. Cuando tengo un índice de shock mayor de 0,8, mi paciente tiene mayor riesgo de requerir transfusión masiva, y cuando tengo un índice de shock mayor o igual a 1, tengo mayor riesgo de mortalidad. Este score pues, es de fácil aplicación, se puede aplicar en el escenario hospitalario. Y, por ejemplo, si yo veo que mi paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor que una presión arterial sistólica, ya sé que tiene un índice de shock alto y, por lo tanto, mayor riesgo de alteraciones fisiológicas y de hemorragia. Otro de los scores que también existe, que me puede desencadenar o puede ser un trigger de transfusión masiva, es el RAPT score. Este RAPT score tiene o toma en cuenta diferentes parámetros, como un índice de shock mayor de 1 al ingreso y si el paciente tiene fractura de cadera. También tiene en cuenta un FAS positivo y si el mecanismo de trauma es penetrante. Ahora, cuando este score tiene un valor mayor o igual a 2, es un predictor de transfusión masiva. Y se en estudios o en varias validaciones multicéntricas se ha encontrado que el RABT score demostró superioridad tanto en sensibilidad como en especificidad y en precisión para identificar a aquellos pacientes que tienen riesgo de recibir transfusión masiva. No solamente es importante conocer qué scores existen, sino también digamos que este nuevo umbral o esta nueva definición, que es el CAT threshold. El CAT threshold nos indica que aquellos pacientes que reciben mayor o igual a 3 unidades de glóbulos rojos en una hora, primero, es un predictor significativo de mortalidad. Y esto también, esta definición puede interpretarse como una definición moderna de transfusión masiva. Es decir, que mi paciente va a requerir tiene mayor probabilidad de recibir grandes volúmenes derivados y por lo tanto, pues tiene más hemoderivados, la severidad de la lesión es mucho más grave y por lo tanto tiene mayor riesgo de muerte. Este gráfico que tengo en la diapositiva es extraído de la Guía Canadiense de Transfusiones, en la cual me dice que yo debo considerar usar uno o más de los scores objetivos para ver qué paciente tiene riesgo de protocolo de transfusión masivo. Ya vimos que está el CAT, el índice de shock, el ABC score y el RABT score. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que no existe un score ideal para definir el riesgo de transfusión masiva. Y ahí podemos ver cuál es la sensibilidad y especificidad de cada uno de estos. Sin embargo, los scores o cuál score se utiliza, esto va a depender del protocolo y de la institución como tal. ¿Por qué es importante utilizar scores para ver qué paciente está a riesgo de hemorragia y de transfusión masiva? Porque el juicio clínico es insuficiente. Solo es correcto el juicio clínico en el 73% de los casos. Y de ese 73% de los casos, el 50% de los casos detectados fue en el quirófano. Por lo tanto, nos encontramos que hay una marcada diferencia en tiempo. Por ejemplo, si usamos un ABC score, la transfusión en estos pacientes, por ejemplo, la transfusión masiva se hubiera iniciado en más del 80% de mis pacientes en el departamento de emergencias. ¿Qué es importante esto? Que representa una marcada diferencia en tiempo, donde cualquier retraso se asocia pues, a peores desenlaces cuando nos demoramos en iniciar una transfusión masiva. Y por lo tanto, esto involucra un adecuado manejo multidisciplinario coordinado, donde no solamente debe actuar el cirujano, el emergenciólogo o el anestesiólogo, sino un adecuado trabajo del banco de sangre. Respecto a las definiciones de transfusión masiva, están las definiciones clásicas, como por ejemplo la necesidad de más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas o el reemplazo de más del 50% del volumen sanguíneo en 4 horas. Sin embargo, estas definiciones son retrospectivas y, por ejemplo, la definición clásica de 10 unidades en 24 horas, primero, asume que el paciente con trauma severo va a sobrevivir hasta 24 horas, por lo tanto, tiene un sesgo. De aquí que las definiciones de transfusión masiva han ido evolucionando en las últimas 2 décadas, principalmente con énfasis en la reanimación de control de daños.
Por eso es que la definición del CAT de más de igual o a 3 unidades de glóbulos rojos en una hora puede ser útil. Ahora, ¿existen otras definiciones? Sí existen otras definiciones. En este artículo publicado en el 2024 en el Current Opinion de Anestesiología, encontramos que no solamente está la definición tradicional, sino que hay unas definiciones modernas, como por ejemplo, mayor o igual a 10 unidades de glóbulos rojos en 6 horas, mayor o igual a 4 unidades de glóbulos rojos en una hora, la pérdida del volumen, de todo el volumen sanguíneo en 24 horas, o la pérdida de más del 50% del volumen sanguíneo en 3 horas. Como podemos ver en el gráfico inferior, también involucra la definición del CAT, dependiendo pues, si es en una hora, en 4 horas o en hasta 24 horas. Ya conociendo qué scores me pueden, digamos que, me pueden generar a mí la inquietud de que el paciente va a requerir una transfusión masiva, y sabiendo cuál es la definición de transfusión masiva, vamos a hablar del uso de líquidos endovenosos y hemoderivados en la reanimación de control de daños. Entonces, la reanimación inicial en hemorragia, ya sabemos que su objetivo es prevenir la triada de la muerte, que es hipotermia, acidosis y coagulopatía, lo cual es una causa importante de morbilidad en trauma. ¿Qué debemos saber? Que hasta el 25% de nuestros pacientes de trauma que ingresan al hospital ya tienen instaurada una coagulopatía. Y esto también se puede asociar o agravar a la administración de grandes volúmenes de cristaloides. Por ejemplo, definición de grandes volúmenes, mayor o igual a 1.5 litros durante el bolo inicial o mayor o igual a 3 litros en las primeras 6 horas. ¿Por qué eso es malo y por qué eso aumenta la mortalidad? Porque no solo aumenta la presión hidroestática, no solamente estabiliza coágulos, sino que diluye factores de coagulación, disminuye capacidad de transporte de oxígeno y aumenta el sangrado. Hay un concepto relativamente reciente y es el diamante de la muerte. Entonces, no solamente tiene en cuenta la parte de la coagulopatía, la hipotermia y la acidemia, sino que también tiene en cuenta el rol del calcio, la base exceso, el lactato y el delta de CO2, es decir, involucra coagulación y perfusión. Y de aquí la importancia de que yo tenga en mi monitoría, aparte de la monitoría básica, tenga una línea arterial para toma seriada de gases arteriales y la toma de temperatura central. En el gráfico que tienen en la diapositiva pueden ver en rojo cuáles son las metas de manejo de nuestros pacientes, tanto de temperatura como de calcio, de base exceso, lactato y del delta de CO2, que nos indica la perfusión de nuestros pacientes. Respecto a los líquidos endovenosos, no hay una evidencia clara respecto a cuál líquido endovenoso es el ideal para el tratamiento inicial del paciente que tiene sangrado. Hasta ahora que se ha usado son cristaloides balanceados, con el objetivo de evitar la acidosis hiperclorémica. Ahora, ¿que hay un rol de los coloides? Sí hay un rol de los coloides, principalmente en expandir el volumen intravascular. Sin embargo, su uso es hasta que esté disponible la sangre, porque el uso de coloides en reanimación de control de daños no ha encontrado beneficios en cuanto a mortalidad. ¿Cuál es el objetivo de mis líquidos? Es mantener la perfusión tisular hasta que esté disponible la sangre, ya sea únicamente con líquidos o asociando vasopresores. ¿Por qué es importante o por qué la reanimación de control de daños busca evitar una administración excesiva de líquidos endovenosos? Porque cuando yo administro demasiada cantidad de líquidos o de cristaloides, tengo mayor riesgo de CDRA, mayor riesgo de falla renal, mayor retraso en cierre abdominal, mayor riesgo de falla multiorgánica con coagulopatía y daño glicocálix, mayor alteración del transporte de oxígeno y, por lo tanto, mayor riesgo de muerte. Por lo tanto, hasta el momento se desconoce cuál es el volumen máximo de cristaloides para el paciente con hemorragia. Los estudios previos, que son retrospectivos, sugieren que volúmenes mayores a 1.5 a 2 litros se asocian a más mortalidad. Y, por ejemplo, cada vez que administramos 500 ml en las primeras 6 horas, aumentamos un 9% el riesgo de distrés respiratorio agudo. Ahora, a pesar de que están bien descritos en la literatura, los efectos negativos de la administración de grandes volúmenes de líquidos en el shock hemorrágico, en la práctica actual se siguen utilizando. Ahora, hablando de la transfusión de hemocomponentes, la práctica actual de la reanimación de control de daños no solamente enfatiza la identificación temprana de mi paciente y el uso temprano de los glóbulos rojos en el paciente con hemorragia, sino que también enfatiza en la administración temprana de plasma y de plaquetas, lo cual ha mostrado en estos múltiples estudios retrospectivos un impacto o una disminución en la mortalidad. Ya vamos a ver de dónde salió la relación aproximada de 1-1-1 de glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas. Entonces, está el PROMPT Trial. El PROMPT Trial es un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico, que se realizó en Estados Unidos con 1.245 pacientes en 10 centros de trauma, en el cual se encontró que la administración temprana, tanto de plasma fresco congelado como plaquetas, en las primeras 6 horas del ingreso hospitalario,
se asociaba a un menor riesgo de mortalidad. Por lo tanto, resalta la importancia de la transfusión temprana de estos hemoderivados en los pacientes. ¿Qué encontró? Que cuando utilizan relaciones menores de 1 a 2 respecto a plasma fresco congelado y glóbulos rojos respectivamente, aumenta hasta 3 veces la mortalidad. Respecto a la transfusión de plaquetas, históricamente las plaquetas se transfunden o se han reservado su transfusión después de administrar líquidos, después de administrar glóbulos rojos y después de administrar plasma fresco congelado. Y eso cuando los laboratorios confirmaban trombocitopenia, es decir, plaquetas menores de 50.000. Sin embargo, con el modelo celular de la hemostasia y con la ayuda de los test viscoelásticos se ha encontrado, primero, que la plaqueta tiene un rol fundamental en la hemostasia. Y la disfunción plaquetaria es multifactorial y es uno, digamos, que de los mecanismos fisiopatológicos de la coagulopatía traumática aguda. Ahora, ¿qué encontró ese estudio, el PROM Trial? Que cuando uno transfunde plaquetas en relación 1-1 de forma temprana en las primeras 6 horas, mejora los desenlaces. Recordar que el objetivo en trauma de las plaquetas es unas plaquetas mayores de 50.000 y en trauma raquimedular o en trauma encefálico, el objetivo es unas plaquetas mayores de 100.000. Como vimos en las diapositivas en las exposiciones previas de mis compañeros, la transfusión de plaquetas va a aumentar 30.000 plaquetas a los 10 minutos. De aquí la importancia de que la transfusión de plaquetas sea muy cercana al acto quirúrgico. Sin embargo, el PROMPT Trial no especificó cuál relación es mejor, si la 1-1-2 o la 1-1-1. Este 2, obviamente, respecto a unidades de glóbulos rojos. Y hay limitados estudios controlados aleatorizados que me definen cuál es el radio o cuál es la relación ideal en reanimación de control de daños. Entonces, en un intento, pues por responder esta pregunta, se realizó el PROP Trial. El PROP Trial es un estudio controlado aleatorizado, multicéntrico, randomizado, en el cual lo que se buscó fue aleatorizar 640 pacientes que tenían un ABS score positivo, es decir, mayor o igual a 2, que iban a recibir protocolo de transfusión masiva en 24 horas. Y 338 fueron llevados a relación 1-1-1 y 342 a relación 1-1-2. ¿Qué encontró este PROP Trial? Primero, no encontró diferencias en el desenlace primario, que era mortalidad a 28 días respecto a estos dos regímenes. Pero ¿qué sí encontró? Y con P o estadísticamente significativas, que hay una disminución en el desenlace secundario, que era mortalidad a las 24 horas relacionada con hemorragia, en aquellos pacientes que recibieron una transfusión en relación 1-1-1. Por lo tanto, de aquí se puede extrapolar, pues estadísticamente significativas, que lo ideal es transfundir Está muy bueno. plaquetas, hemoderivados, glóbulos rojos y plasma fresco congelado en una relación 1-1-1 para los pacientes de trauma que requieren rápido control de la hemorragia. Sin embargo, pues este estudio, para el que lo quiera revisar, tiene varias limitaciones metodológicas. Respecto a la reanimación basada en plasma, hay unos conceptos que son muy recientes respecto a iniciar una reanimación temprana basada en plasma. Recuerda que el donador universal del plasma es el tipo AB. Entonces está el PAMPER Trial. El PAMPER Trial se hizo en pacientes con trauma de abdomen contuso y hemorragia severa. Y es un estudio en 2018 multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, que involucraba o lo que investigó fue el beneficio de administrar tempranamente, es decir, prehospitalariamente plasma en aquellos pacientes con trauma que requerían transporte aéreo, encontrando una menor mortalidad a los 30 días. Sin embargo, cuando se intentó reproducir estos hallazgos en un estudio digamos, en un ambiente más urbano, donde el traslado no era aéreo, sino era por ambulancias, los resultados no, digamos que no fueron reproducibles. Sin embargo, cuando se hizo un análisis post-hoc de estos datos, de ambos estudios, se encontró que había un mayor beneficio de la transfusión temprana de plasma, principalmente cuando el tiempo de transporte prehospitalario era mayor de 20 minutos. Por lo tanto, digamos que este es un tiempo que en nuestro entorno y en nuestro ambiente, generalmente los pacientes llegan mucho después de estos 20 minutos. Ahora, ¿por qué la reanimación con plasma o administración de plasma temprano puede ser útil? Primero, una unidad de plasma fresco congelado tiene aproximadamente el 65 al 70% de la actividad normal de los factores de coagulación, contiene fibrinógeno y tiene un efecto protector y restaurador del glicocálix, además de obviamente expandir el volumen plasmático. Por lo tanto, el mecanismo propuesto por el cual la transfusión temprana de plasma fresco congelado en hemorragia va mucho más allá de la suplementación de factores de coagulación y de ser una solución hiperoncótica. Cuando yo voy a administrar mis hemoderivados, primero ya sabemos que la decisión debe ser individualizada, basada en criterios como clínicos, extensión de la lesión y severidad, el sangrado y parámetros de oxigenación. Mi objetivo, como vimos previamente, es una hemoglobina entre 7 a 9 gramos sobre decilitro.
Pero cuando yo requiero reemplazar el volumen plasmático, la idea es que utilice plasma congelado de forma temprana. Ahora, en un protocolo de transfusión masiva tengo diferentes opciones. Puedo hacer una relación 1-1-1, transfundiendo unidades de glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas, o también puedo utilizar unidades de glóbulos rojos y concentrado de fibrinógeno, que es lo mejor para reponer fibrinógeno. Sin embargo, en Colombia no contamos con estos concentrados de fibrinógeno. ¿Cuál sería una opción o un algoritmo que plantean los artículos? Es primero transfundir 4 unidades de glóbulos rojos tan pronto como sea posible, luego transfundir las 4 unidades de plasma fresco congelado y luego un pool de plaquetas. Ahora, esto si estoy en un escenario de transfusión masiva. Si no estoy en un escenario de transfusión masiva, el plan o la administración terapéutica de plasma fresco congelado pues debe ser restrictiva, porque ya sabemos que la administración de hemoderivados no es inocua y tiene riesgos no solamente de taco y trali, sino también de infección y de reacciones hemolíticas. Por lo tanto, para guiar la estrategia de reanimación basada en plasma fresco congelado temprano, yo puedo utilizar tanto los test viscoelásticos como los test convencionales de coagulación cuando estos están 1.5 veces mayores a su valor de referencia. Pero esto lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Respecto a la reanimación con sangre completa. Entonces, la reanimación con sangre completa es una práctica que está o que proviene de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con los avances de la medicina transfusional y la capacidad de separar componentes hemáticos, cada vez ha caído en desuso. Sin embargo, la American Association of Blood Banks ha aprobado la transfusión o la reanimación con sangre completa con títulos bajos. ¿Cuál es la idea? Que la transfusión de una unidad de sangre completa, primero es de un único donante, por lo tanto tiene ventajas respecto a menor exposición a antígenos exógenos, menor volumen administrado, por lo tanto menor riesgo de taco, es decir, sobrecarga circulatoria, y comparado con la estrategia 1-1, en los estudios pues, no ha encontrado que tenga un aumento de riesgo de complicaciones, principalmente complicaciones relacionadas con la incompatibilidad. Sin embargo, hasta el momento, pues faltan estudios para generar una recomendación fuerte de que se deben usar la reanimación con sangre completa en la reanimación pues, de control de daños para los pacientes con hemorragia por trauma. ¿Qué es? O sea, cuando yo administro mis hemoderivados de forma individualizada, o sea, la administración 1-1, ¿qué busca esto? Lo que busca es que se aproxime pues, a la sangre completa. Sin embargo, el contenido biológico de cada uno de estos componentes por separado nunca va a igualar el perfil hemostático que existe en la sangre completa. Por lo tanto, pues, por ejemplo, no tiene la misma actividad de coagulación que la sangre completa. Y adicionalmente, la adición de preservantes, aditivos y estabilizadores va a generar una menor capacidad de transporte de oxígeno y mayor riesgo de coagulopatía. Entonces, ¿qué estudios hay prospectivos sobre reanimar con sangre completa? Pues este estudio realizado en el 2022, en el cual lo que buscan es una cohorte observacional prospectiva con 1.377 pacientes de trauma, que encontraron que la reanimación con sangre completa aumentaba hasta 4 veces la sobrevida y disminuía el 60% la necesidad de transfusiones. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Primero, la disponibilidad de sangre completa y segundo, los costos. Es mucho más costosa la sangre completa que los hemoderivados por separado. Por estos estudios y por lo que vimos previamente, en Estados Unidos cada vez se está usando más frecuentemente la sangre completa para reanimación. Sin embargo, hasta ahora, digamos que el gold estándar es la relación 1-1-1. Ya conociendo los líquidos endovenosos y los hemoderivados, ahora vamos a hablar de la reanimación hipotensiva y los vasopresores en reanimación de control de daños. Entonces, ya dijimos que la reanimación hipotensiva en reanimación y control de daños mejora la mortalidad, pero es un concepto que solo es aplicable hasta lograr la hemostasia quirúrgica y no es aplicable en todos los tipos de trauma, por ejemplo, el trauma craneoencefálico. ¿Qué busca esa reanimación hipotensiva? Unas presiones arteriales sistólicas y medias más bajas con el objetivo de disminuir sangrado y facilitar su control. En diferentes metaanálisis que han evaluado pues, estudios controlados aleatorizados, han encontrado que la reanimación hipotensiva disminuye la mortalidad en hemorragia por trauma. ¿Qué es importante? Que esas presiones, como vamos a ver más adelante, deben garantizar por lo menos la perfusión de los órganos esenciales. Por lo tanto, en la mayoría de estudios, tanto la presión arterial sistólica y la presión arterial media óptima en esos pacientes con trauma no está definida claramente. Y en este estudio, en el estudio principal que estamos revisando en este seminario de hoy, ellos como tal no definen un rango de normalidad. Ya dicen que pues esas presiones van a depender si mi paciente tiene un trauma craneoencefálico o trauma raquimedular asociado, pero en otros estudios se encuentra que el objetivo es una presión arterial sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio y una presión arterial media entre 55 y 65 milímetros de mercurio. Sin embargo, ya pues se requieren más estudios respecto a cuál es la presión ideal en la reanimación hipotensiva.
Por ejemplo, en un paciente con trauma craneoencefálico, la presión arterial media objetivo es por lo menos mayor de 85 milímetros de mercurio. Respecto al uso de vasopresores, históricamente en Estados Unidos se han evitado en hemorragia traumática, porque se ha visto que hay mayor riesgo de falla multiorgánica y muerte. Sin embargo, estos datos son retrospectivos y tienen sesgo y son estudios de muy baja calidad. Por lo tanto, pues no son extrapolables a la práctica. Ahora, en un paciente hipovolémico se ha encontrado una plausibilidad biológica de utilizar vasopresores específicos, como por ejemplo norepinefrina y vasopresina, los cuales están indicados en hemorragia traumática. ¿Por qué? Porque los estudios han encontrado que aquellos pacientes hipotensos que son refractarios a la reanimación volumétrica, principalmente estos pacientes tienen una vasodilatación excesiva. Y estos vasopresores, ya sea norepinefrina o la vasopresina, ayudan a mantener la tensión arterial, lo cual es esencial porque la tensión arterial es el mayor determinante de la perfusión tisular. Ahora sí, hablando de coagulación, coagulopatía traumática aguda, test discolásticos y la coagulación, todo paciente que tiene hemorragia masiva está a riesgo de coagulopatía dilucional, ya sea por disfunción plaquetaria, por disminución del fibrinógeno o por dilución de los factores de coagulación. Entonces, la evolución de la reanimación de control de daños en los últimos 20 años, pues coincide con un mayor entendimiento de la fisiopatología del proceso de la coagulación y de la hemorragia. De aquí, otra vez nuevamente, el modelo celular de la hemostasia, donde la plaqueta juega un rol fundamental en amplificación y propagación. De aquí tenemos que tener en cuenta que la coagulopatía traumática aguda va a estar presente en el 25% de nuestros pacientes después del trauma. De aquí la importancia de una administración temprana de líquidos y de hemoderivados. Y está un concepto que se denomina ETIC, que es Early Trauma Induced Coagulopathy, en el cual ya no se tiene en cuenta que la coagulopatía traumática aguda se desarrolla en horas por la dilución, sino que también el paciente la va a tener desde su ingreso hospitalario. Respecto a cuál es la fisiopatología de la coagulopatía traumática aguda, pues tiene, digamos que varias aristas. Una es la activación vía proteína C, otra es la disrupción del glicocálix, de aquí la importancia de uso del plasma congelado tempranamente, que tiene un efecto protector sobre este glicocálix. También está la hipofibrinogenemia, donde se han encontrado que valores de fibrinógeno menor de 1.5 a 2 gramos sobre litro, pues asocian a peores desenlaces, y la disfunción plaquetaria. Otros pilares de manejo como tal es el manejo de la hipotermia, de la acidosis y la hipocalcemia, porque se ha encontrado que estos empeoran los efectos negativos de la coagulopatía traumática aguda. La reanimación de control de daños también pues busca disminuir los efectos adversos de la reanimación basada en cristaloides, por eso es que busca minimizar el volumen administrado de esto. ¿Por qué? Porque esos cristaloides me pueden generar una mayor coagulopatía ilusional. Entonces, cuando yo disminuyo la reanimación basada en cristaloides y doy tempranamente hemoderivados, tengo menor coagulopatía ilusional por una menor dilución de factores de coagulación. Respecto a la hipotermia es común al ingreso y exacerba la coagulopatía. Cada disminución de 1 grado centígrado de la temperatura corporal me va a disminuir de 4 al 10% de la actividad de los factores de coagulación. Y ya sabemos que de aquí la importancia pues de métodos y estrategias para corregir la hipotermia y disminuir la exposición innecesaria, por ejemplo, a través de métodos tanto pasivos como activos para corregir la hipotermia. Respecto a la hipocalcemia, ya es común en pacientes que estén a riesgo de transfusión masiva y se asocia a una mayor mortalidad. El objetivo es tener un calcio mayor de 0.9 moles por litro. Hay que tener en cuenta que el citrato, que es uno de los preservantes que está en las unidades de glóbulos rojos, quela el calcio, por lo tanto mayor riesgo de hipocalcemia, y el calcio es vital para la contracción o la vasoconstricción de la musculatura lisa vascular y también para la contracción miocárdica. ¿Cuál es la dosis del calcio para corregir? 0.15 a 0.30 mililitros por kilo. Respecto a los test viscoelásticos nos proporcionan unos datos específicos sobre la coagulación en tiempo real. Nos van a dar tanto información numérica como gráfica de cómo está dando la coagulación en el momento. Y en diferentes fases, como desde el inicio, la amplificación, la propagación y la estabilización. Y se ha encontrado en los estudios que los test viscoelásticos tienen un valor predictivo para determinar necesidad de transfusión masiva. ¿Para qué me sirven los test viscoelásticos? Para identificar alteraciones específicas de la coagulación y, por lo tanto, hacer o realizar una transfusión rápida y dirigida de mis hemoderivados, con el objetivo de administrar el hemoderivado que está deficiente y disminuir el volumen como tal de esos hemoderivados y los efectos adversos asociados a esto. Sin embargo, está ERITACTIC, que es un estudio controlado, aleatorizado, realizado en 2021, que lo que buscaba era implementar un algoritmo de tratamiento de corrección o de reanimación de control de daños basado en test viscoelásticos. Sin embargo, ese estudio no observó diferencias en cuanto a mortalidad
o volúmenes transfundidos en pacientes que se guiaron por test viscoelásticos o, digamos que por las técnicas de reanimación convencional. Sin embargo, este estudio de táctico, para el que lo quiera revisar, tiene unas limitaciones importantes que cuestionan pues la validez y la o la posibilidad de generalizar los resultados en los pacientes. Este gráfico que traigo en esta diapositiva es para explicar que aquí el gráfico tanto del ROTEM como del TEC es el mismo. Nos va a mostrar las fases de iniciación, de propagación, de la fuerza del coágulo y de la fibrinolisis. ¿Qué es lo que cambia? Los nombres que le dan a cada uno de los puntos clave de cada una de estas fases. ¿Y para qué lo traigo? Aquí, para saber que yo tengo alteración en la iniciación de la coagulación, ya lo que voy a requerir es administrar plasma a mi paciente. Si tengo una alteración en la propagación, es decir, en el ángulo alfa, requiero fibrinógeno o requiero concentrado de fibrinógeno. Si tengo una alteración en la amplitud máxima, es decir, en la fuerza del coágulo, requiero administrar plaquetas. Hoy tengo una hiperfibrinolisis, requiero administrar ácido tranexámico. ¿Qué es importante acá? Aprenderse la forma o la forma de la gráfica normal y las formas anormales. No es tan importante aprenderse como tal los valores, porque en la pantalla de los test viscoelásticos me da los valores de referencia para cada uno de esos. Entonces, según la evidencia actual, no es claro si la reanimación guiada por test viscoelásticos es superior a la transfusión basada en la relación 1-1-1, y por lo tanto tampoco es, en la evidencia actual, tampoco es claro o tampoco pues está definido si el fibrinógeno y los concentrados de complejos de protrombina se manejan de rutina en reanimación de control de daños. Respecto al precipitado, ya sabemos que estos deben ser compatibles con el grupo ABO. Se dice que cada unidad aumenta el fibrinógeno de 7 a 10 miligramos por decilitro, por lo tanto, cuando administro 10 unidades, el fibrinógeno va a aumentar 100 miligramos por decilitro aproximadamente, y obviamente pues va a mejorar los niveles de fibrinógeno, y por lo tanto va a impactar en la coagulopatía traumática aguda. Ahora, los estudios que hay en hemorragia por trauma respecto al fibrinógeno, respecto a su administración empírica, tanto de crioprecipitado como fibrinógeno, claramente pues indican que mejora los niveles de coagulación y obviamente va a mejorar sus niveles. Sin embargo, estos estudios ya, primero hay que tener en cuenta que en Colombia no hay concentrado de fibrinógeno, y estos estudios todos fueron evidenciados realizando test viscoelásticos, lo cual pues es difícil extrapolar a la práctica clínica porque no en todas las instituciones tenemos disponibilidad de estos. Y además, los estudios no estuvieron diseñados para evaluar mortalidad como desenlace primario. Por lo tanto, la administración empírica del precipitado no es una administración de rutina, sino, obviamente, pues basada o individualizada en cada uno de los pacientes. Respecto al Octaplex, que es uno de los complejos de concentrados de protrombina, que tiene 4 factores de coagulación vitamina K dependientes como es el 2, el 7, el 9 y el 10, y también tiene factores anticoagulantes como la proteína C y S. Decimos que el impacto de la administración empírica en pacientes a riesgo de trauma de transfusión masiva, primero, no está estudiado de todo. No hay, y cuando se ha estudiado, no se han encontrado diferencias en cuanto a volumen de transfusión en 24 horas y no ha encontrado diferencias en mortalidad, pero sí se ha encontrado que tiene mayor riesgo de complicaciones trombóticas. Entonces está el estudio PROQUAC, que es realizado en 2023, que administró Octaplex en dosis de 25 unidades por kilo, un estudio controlado aleatorizado en 12 centros de trauma en Francia, en el cual no se encontró una diferencia en mortalidad respecto al uso temprano y empírico del Octaplex. Ahora, la administración de estos complejos de protrombina sí está indicado, por ejemplo, en reversión urgente del efecto de antagonista de vitamina K, en tratamiento de deficiencias congénitas de factores de coagulación, pero en trauma hasta ahora su uso empírico no está estudiado. Respecto al ácido tranexámico, entonces ya sabemos que cada vez se administra más frecuentemente ácido tranexámico de rutina en pacientes con trauma con riesgo de sangrado y su uso aumentó desde el CRASH 2. El CRASH 2 evidenció que el uso de ácido tranexámico en las primeras 3 horas de la lesión disminuía significativamente la mortalidad, con unas P's estadísticamente significativas. Sin embargo, pues también es un estudio que tiene amplias limitaciones metodológicas, en el cual, por ejemplo, solo la mitad de los participantes realmente recibieron transfusión de hemoderivados. En esta gráfica traigo el CRASH 3. La principal diferencia del CRASH 3 respecto al CRASH 2 es que involucró pacientes con trauma craneoencefálico moderado o severo o con cualquier sangrado intracraneal en la tomografía. ¿Qué se encontró en el desenlace primario del CRASH 3? Que no hay beneficio en mortalidad de administrar ácido tranexámico en pacientes con trauma craneoencefálico a los 28 días. Por lo tanto, el ácido tranexámico sí para trauma, pero no para trauma craneoencefálico. También hay otros estudios como el STAMP, que es un estudio que administraron hospitalariamente ácido tranexámico en pacientes con transporte aéreo o en transporte pues, terrestre, hospitalariamente, que encontró, primero,
En su hallazgo primario no encontró diferencias en mortalidad a los 30 días, pero sí encontró como hallazgos secundarios, ya, que la administración temprana dentro de la primera hora del ácido tranexámico sí tenía diferencias o sí tenía un impacto estadísticamente significativo en cuanto a mortalidad. Y está el PATCH, que es otro estudio de ácido tranexámico en trauma severo, ya, que lo que buscaba evaluar como el desenlace primario era los desenlaces según el Glasgow Outcome Scale. No encontró diferencias en el desenlace primario, pero sí encontró diferencias en mortalidad a las 24 horas. De aquí que se extrapola que cada vez usemos más en pacientes con trauma el ácido tranexámico. Respecto a la dosis óptima, pues como tal es desconocida. La mayoría de estudios utilizan bolos de 1 gramo, es decir, de 10 a 15 miligramos por kilo, y lo continúan con una infusión de 1 gramo en 4 a 8 horas para trauma. Pero también se ha encontrado en estudios que la dosis de un bolo de 2 gramos más la infusión de 1 gramo en 8 horas es seguro y efectivo. Por lo tanto, hasta ahora, para la reanimación de control de daños, el ácido tranexámico en las primeras 3 horas parece ser benéfico en trauma. ¿Qué debemos saber? Que hay diferentes fenotipos de fibrinolisis. Y de aquí, de este término de fibrinolisis y que hay diferentes tipos, es por lo que ha generado y ha persistido la controversia respecto al uso del ácido tranexámico en trauma. Está la fibrinolisis fisiológica, la cual es, pues, obviamente es importante porque la degradación fisiológica de los coágulos pues, previene la formación excesiva de estos y las complicaciones. También está el shutdown de la fibrinolisis y está la hiperfibrinolisis, que es donde impacta como tal el ácido tranexámico. Los test viscoelásticos, como dijimos previamente, me indican cómo se está formando y cómo se está degradando el coágulo. Entonces, hay un subgrupo de pacientes con trauma severo y shock, es decir, con hipotensión y lactato elevado, que tienen hiperfibrinólisis secundario, principalmente al daño endotelial y a la generación del activador del plasminógeno tisular, que tiene que ver con la conversión de plasminógeno a plasmina. ¿Qué es lo importante? Que el ácido tranexámico es un antifibrinolítico que inhibe la conversión pues, del plasminógeno a plasmina y por lo tanto es benéfico en la hiperfibrinolisis. ¿Qué quiero que nos llevemos? Que la única contraindicación absoluta para el uso de ácido tranexámico son los fenómenos trombólicos activos. Si el paciente tiene convulsiones, esta no es una contraindicación absoluta para el ácido tranexámico. Si el paciente tiene una alteración como tal cardíaca, no es una contraindicación absoluta para el tranexámico. Obviamente, debemos individualizar a cada uno de nuestros pacientes. Hasta ahora no hay ningún estudio controlado autorizado sobre el uso de ácido tranexámico que haya evaluado su uso, pero basado en test viscoelásticos, es decir, basados en la identificación de la hiperfibrinolisis. Por ahora, pues se requieren más estudios para determinar qué interacción tiene el ácido tranexámico y la fibrinolisis según esos test viscoelásticos. Por lo tanto, según lo que hemos visto hasta ahora, no solamente es administrar sangre, sino es un control del ambiente, mantener una normotermia, normocalcemia, prevención de la acidosis, administrar de forma temprana el ácido tranexámico, una reanimación guiada por metas, con disminución del volumen de cristaloides, con una relación de transfusión de hemoderivados 1-1-1, con un objetivo de hemoglobina de 7 a 9 y con una hipotensión permisiva, siempre y cuando pues, el mecanismo de trauma lo permita. Además de, obviamente, un control mecánico del sangrado y de la tromboprofilaxis después de las 24 horas. ¿Qué más se puede utilizar o de qué más hay estudios? Está la desmopresina, que se puede utilizar para enfermedad de bomba bilebral adquirida. Cuando hablamos de enfermedad de bomba bilebral adquirida es la disfunción plaquetaria por hipotermia o acidemia que se da en el trauma, algunas enfermedades mieloproliferativas, valvulares, como el paciente está en ECMO. Entonces, hay evidencia débil respecto a usarla a dosis de 0.3 miligramos por kilo en infusión, pero hasta ahora como tal que hay digamos que un statement con recomendación fuerte de su uso en hemorragia por trauma, pues no está. Ahora, respecto al factor 8, el factor 8 pues, es responsable de la estabilización de la fibrina y en hemorragia principalmente se da una deficiencia de este factor de la coagulación. Hay estudios que han evidenciado que la administración de concentrados de factor 8 a dosis de 20 unidades por kilo pueden ser útiles en el control de la coagulopatía y por lo tanto mejorar desenlaces en trauma, principalmente cuando los niveles de factor 8 están menores del 60%. Hasta ahora, también como desmopresina, no hay una recomendación establecida respecto a su uso de rutina en hemorragia por trauma. Para finalizar, pues hablando de la resolución del shock, entonces está muy claro en la evidencia o está bien descrito que tengo que iniciar tempranamente la reanimación de control de daños, que debo transfundir los hemoderivados de forma balanceada y de forma temprana, que debo evitar los cristaloides y manejar la coagulopatía. Pero no se sabe cuándo detener la reanimación de control de daños. Esto no está definido, pues, claramente. Entonces, hasta ahora tenemos evidencia limitada sobre cuándo detener la transfusión masiva, ¿ya? Obviamente esto tiene en cuenta múltiples variables clínicas. El objetivo es ahorrar recursos y evitar la administración innecesaria de hemoderivados.
hasta el momento pues hay falta de criterios específicos para el cese de transfusión masiva. Igual, por ejemplo, mi paciente después de finalizar un protocolo de transfusión masiva puede que continúe en el posoperatorio recibiendo hemoderivados. Sin embargo, obviamente, pues a una menor intensidad. Para poder finalizar la resolución del shock o para poder finalizar la reanimación de control de daños, pues primero debe haber indicaciones obvias de control de sangrado, que es un sangrado mínimo visible en el sitio quirúrgico o en la fuente de la lesión. Yo también debo evaluar la respuesta a volumen y ver si mi paciente tiene una mejoría de la función cardíaca y hemodinámica, donde pues el POCUS y la ecocardiografía pues tienen un rol fundamental para evaluar esa contractilidad y la función miocárdica. De aquí la importancia de una línea arterial para monitoreo invasivo de tensión arterial, que me permita evaluar variación de presión de pulso, variación de volumen sistólico. Ahora, cuando uno pues lee y ahonda un poquito más respecto a monitoreo hemodinámica, los retos de volumen deben ser de 4 ml por kilo, según lo que dice Pinsky en sus libros pues, de monitoría hemodinámica. Y con estos volúmenes o estos bolos de 4 ml por kilo, yo puedo evaluar si mi paciente va a responder o no responde a reanimación hídrica y obviamente pues el inicio temprano de la parte de los hemoderivados. Si estoy en un escenario en el cual no tengo disponibilidad de estas medidas invasivas de monitoreo, la capnografía ya es un marcador útil porque me puede evaluar la mejoría del gasto cardíaco en respuesta a volumen. Se dice que cuando se administran estos bolos de 4 ml por kilo y aumenta la capnografía mayor o igual a 2 milímetros de mercurio, esto puede ser un predictor de respuesta a volumen en el paciente críticamente enfermo. Ahora, si yo a pesar de que doy mi manejo al paciente, tengo una ausencia total de respuesta a volumen, a pesar de que le doy cristaloides, a pesar de que le doy hemoderivados, ya es un problema o hay que evaluar la función cardíaca extrínseca para poder evaluar el gasto cardíaco. Y de aquí importante la utilidad del ecocardiograma transesofágico, que me va a permitir diferenciar varias etiologías de shock y probablemente tener un rol pues muy importante en la reanimación de control de daños. Sin embargo, pues primero hay un uso limitado en el intraoperatorio en trauma y no todos los centros pues, tienen disponibilidad y el entrenamiento en el uso del ecocardiograma transesofágico. Hasta ahora, pues los parámetros metabólicos y ácido base son los que deben mejorar, previo pues a detener la reanimación de control de daños. Se busca tener un pH mayor de 7.2, lo cual se asocia a una formación óptima de coágulo. También se busca un lactato óptimo menor de 2, una base exceso que ya la vimos previamente, cuál es el objetivo, una saturación venosa mixta de oxígeno que me permita pues tener una adecuada extracción de oxígeno. Y como tal, el bicarbonato no está indicado en la reanimación de control de daños. Pues nuevamente traigo este gráfico que lo vimos previamente. ¿Cuáles son nuestras metas? Un pH mayor de 7.2, un calcio mayor de 0.9 milimoles por litro, una base de exceso mayor de menos 6 milimoles por litro, un lactato de menos 4 y un delta de CO2 menor de 6 milímetros de mercurio. Para concluir este seminario, quiero que nos llevemos a casa que las técnicas de control de daños han evolucionado en los últimos 20 años. Se basan en la reanimación con productos sanguíneos de forma temprana en relación 1-1-1, la administración mínima de cristaloides, la suplementación temprana de plasma rico congelado o la de pues, reponer el fibrinógeno. Todo esto ha generado menores tasas de morbimortalidad en pacientes con trauma, pero hay limitada evidencia respecto a qué componente de la reanimación de control de daño es superior. Hasta ahora debemos aplicar todos los componentes para impactar en nuestros pacientes. Por lo tanto, la reanimación de control de daños tiene objetivos como identificar rápidamente la hemorragia, la reanimación endovenosa, la reanimación hemostática temprana, corregir la coagulopatía, alteraciones metabólicas, sin dejar a un lado la acidemia, la hipocalcemia y la hipotermia. Hay que tener en cuenta que es una correcta reanimación. Mi paciente está sangrando y tiene hipotensión, por lo tanto mi paciente tiene tanto vasodilatación como la hemorragia. Ahora, yo inicio de forma temprana los vasopresores como norepinefrina y vasopresina que están indicados para reanimación. Primero debo administrar o debo hacer una reanimación hídrica y una reanimación hemostática, porque de nada me sirve aumentar la vasoconstricción si digamos que el continente ya está vacío. ¿Por qué? Porque el uso temprano de vasopresores sin reponer adecuadamente el volumen intravascular empeora la perfusión tisular y empeora los desenlaces. De aquí por la importancia de una adecuada reanimación. Por último, les traigo este algoritmo de reanimación oportuna del shock hemorrágico, en la cual debo identificar a mi paciente que tiene sangrado activo o está en riesgo de sangrado. Puedo utilizar diferentes scores como los que vimos. Para este caso, pues el ABC score mayor o igual a 2 o el RABT score. Cuando tengo estos tres positivos, voy a pasar a inicio de una reanimación, de una transfusión masiva con sangre completa o con pues una relación 1-1-1 de hemoderivados, principalmente con preferencia para uso temprano de plasma. El ácido tranexámico entre las primeras 3 horas, porque cuando administra después de las primeras 3 horas se asocia a mayor morbimortalidad y mayor riesgo de trombos. El control mecánico de la hemorragia, nada me sirve que yo haga una reanimación de control de daño si no tengo control de la hemorragia.
ya sea con la compresión, con la parte de embolización, con la parte pues, quirúrgica. Si mi paciente está estable, pues las imágenes para ver si está adecuado, pues dónde está sangrando, que si se puede como tal el paciente recibir una técnica de embolización endovascular, utilizar los test viscoelásticos o los test pues, convencionales de coagulación, utilizar siempre los gases arteriales seriados, que me va a permitir saber cómo está metabólicamente mi paciente, reponer el calcio sérico, manejar la acidemia, con la reanimación, pues, con los cristaloides, evitar el bicarbonato, corregir la hipotermia a través de mecanismos tanto activos como pasivos y reemplazar el fibrinógeno, ya sea con concentrados o con crioprecipitados, con el objetivo de mejorar la formación de mi coágulo. Entonces, pues para terminar, les quería agradecer y les quería preguntar si pues consideran que después de esta revisión pueden aplicar una reanimación de control de daños en su práctica diaria. Aquí está mi correo para que tenga cualquier duda respecto a la revisión previa. Muchas gracias. David, muchas gracias. Es una interesantísima revisión, excelente revisión, muy profunda, sobre todo siguiendo siempre la filosofía de este posgrado, apunta mucho hacia los sentidos prácticos y esta pregunta que tú nos planteas, pues queda abierta para el público en este momento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo hemos venido haciendo? ¿Qué podemos cambiar a la luz de esta nueva evidencia? ¿De qué disponemos en nuestros medios o en nuestros sitios de trabajo para aplicar una correcta reanimación en cirugía de control de daños ante la hemorragia traumática? Es un interrogante que cada uno se responderá pues a la luz de lo disponible. Sin embargo, pues hoy nos acompañan muchísimas personas, tanto estudiantes como residentes. Y no sé si alguno de los participantes nos quiere hacer algún aporte. El doctor Luna nos está escribiendo algo en el chat. No sé si quiera comentarnos. Creo que está sin audio. Dice el doctor Luna que al ingreso un TPT 1.5 veces el control o un INR mayor a 1.2 o las plaquetas de menos de 50.000 y si hay disponible un fibrinógeno caído, pues son alertas. Entiendo entonces que sería para determinar si es un paciente que va a necesitar probablemente una transfusión masiva. Esto vendría a añadirse a los otros criterios, a los otros scores que ya David nos había presentado. No siempre, diría yo, tenemos la posibilidad de entrada un paciente que entra en una complicación hemorrágica traumática, tener estas mediciones. Esto aplicaría sobre todo para el paciente crítico, que viene pues además con una complicación hemorrágica, pero de ser disponible, también la literatura lo avala, también es muy válido. Algo interesante dentro de los reportes nacionales del Ministerio de Salud es que pues en Colombia venimos siguiendo la línea de la tradición anterior y es que es mínimo el uso de sangre completa. Nosotros, las unidades de sangre completa que se transfunden anualmente en el país es mínima, es la menor de todas. Incluso hasta el año 2020 venía en descenso, no tengo literatura después del año 2022, hasta el 2021, perdón, venían en descenso. Es una consideración importante a señalar. Es cierto que es más costoso, paradójicamente, aplicar una bolsa de sangre completa por la gran cantidad de test que hay que hacerle, que simplemente tomar una bolsa, separarla en sus hemocomponentes y luego hacer los test específicos a cada uno. Sin embargo, ya la evidencia que David nos ha presentado, pues nos debe hacer replantear esta situación y hacer la debida pues, coordinación con las entidades en donde trabajamos, con nuestros bancos de sangre disponibles. Por ahora, pues seguiremos en la línea 111 y con ya el derrotero de que definitivamente hay que evitar al máximo los cristaloides y que la reanimación inicial con plasma es la que mayor impacto ha demostrado al disminuir la incidencia. La dosis de ácido tranexámico sigue definitivamente en gran discusión.
En la literatura se encuentran rangos tan amplios como 5 miligramos por kilo de peso hasta 30 miligramos por kilo de peso. Y todo depende de la contextualización y del escenario en el que estemos. Sin embargo, las dosis recomendadas, pues, en este contexto y por el autor de este Focus Review, están más cerca de los 15 a 20 miligramos por kilo de peso. Doctor Sanabria, buenas noches. Tiene la mano levantada. Bienvenido Hola, y gracias, por favor. gracias, buenas noches. Buenas noches. Eh, a mí me parece muy bueno la última diapositiva que puso el doctor, que dice que si considera que uno puede aplicar esto en la práctica diaria. Pues porque esto que vimos es una exposición teórica sobre el manejo de hemotransfusión. Eh, yo lo que primero podría decir de lo que yo he visto en en donde he trabajado es que la primera página de todo esto tiene que ser que haya una buena cirugía. Es decir, esta teoría no sirve si el cirujano no sabe operar. Entonces, uno puede gastarse días y días leyendo esto, pero si el que está operando no tiene ni idea de eso, qué es empaquetamiento, cuánto dura una reanimación adecuada, cuál es el objetivo de la reanimación, si hay que suturar o empaquetar. Entonces, si el tipo no sabe operar, todo esto que leímos, que está muy bien leído, no sirve para nada. Segundo, no está bien que se diga que hay que colocar norepinefrina y vasopresina. Son dos fármacos muy buenos, pero juntos son muy riesgosos de producir daño vascular. Entonces, debe usarse muy bien la norepinefrina. Y en algunos pacientes muy ocasionales la vasopresina, pero de entrada, entrar a la costumbre que estamos viendo ahora de meterle a toda la gente norepinefrina y vasopresina del principio, daña mucho el intestino. Eh, sí, sí está demostrado que el ácido tranexámico sirve para menos de 3 horas. Esta diapositiva que hizo el doctor me hace acordar que nosotros no entendemos por qué todos los médicos están usando ácido tranexámico cuando el paciente por trauma sangra, si eso solamente sirve cuando es menos de 3 horas después del trauma. Entonces no sirve cuando ya se va a acabar la cirugía, no sirve cuando está en la UCI, no sirve cuando se va a volver a reoperar, solo sirve menos de 3 horas después del trauma. Sí hay fibrinógeno en Colombia, doctor, es muy costoso y está en ¿Aló? Perdón, doctor. Sí, sí me escuchas bien. Sí, se le escucha, profe. Fibrinógeno sí hay, es muy, muy, muy costoso, es demasiadamente caro. En Europa lo usan, pero ellos saben que es muy caro. Sí está aprobado por el INVIMA y sí hay en Colombia, pero el precio es desorbitante. Eh, Siguiendo con la parte práctica, sí sirven los trombolastogramas o el ROTEM, sí son muy buenos. Pese a que la literatura en esos artículos dice que la evidencia no es 1A, pero es porque lo tienen que decir así porque la cantidad de estudios no es tan grande como ellos quisieran, pero sí sirve usar el trombolastograma, tenerlo a la mano y saberlo emplear en el tiempo. No hablaste del Cell Saver, yo creo que es una herramienta muy, muy, muy buena que se puede usar desde cualquier momento del trauma, durante o después de la cirugía, y cuando los equipos quirúrgicos se organizan mentalmente, pueden usar el Cell Saver y eso puede ahorrar muchas unidades a transfundir. No entiendo por qué hablaste del reto de volumen, si en una cirugía con la barriga abierta y sangrando y uno a qué hora baja el reto de volumen, uno lo que está tratando es de mejorar la presión arterial media y además el reto de volumen no me parece tan cómodo hacerlo ahí y los resultados que da eso en estudios es tan difícil y lo que más se aconseja es poderle producir Trendelenburg de tanto por ciento para mirar la respuesta. O sea que teóricamente está muy bien escrito, pero es muy difícil hacerlo. Más bien me parece aprender a usar el eco, el eco transesofágico o el eco transtorácico o el eco vascular. Y eh, es importante también que en la práctica diaria apliquemos lo de la temperatura. Muy poca gente le gusta calentar los pacientes antes
de subir la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. Es decir, esto muchas veces se queda en algo teórico y ojalá a nosotros, a todos nos preocupara que un paciente tiene 35 grados. Y por último, no hay que retrasar los tratamientos de líquidos, de transfusiones y de norepinefrina si no hay línea arterial y no hay catéter venoso central. De acuerdo con la última diapositiva. Aplicando lo que usted dijo en la práctica diaria, hay que salvar el paciente. Y yo no entiendo por qué ahorita está de moda a todo paciente herido ponerle catéter central y línea arterial antes de llevarlo a cirugía en urgencias o antes de inducir anestesia. Eso no está bien hecho. A todo el mundo hay que darle anestesia. Si no tiene líquidos, perdón, si no tiene central ni línea arterial porque no alcanzamos, pues empieza la cirugía y después le hacemos. Eso es lo que copié por aquí y quería contarles. Gracias. Gracias, doctor. Muy prácticas sus anotaciones y sus aportes. Agradecerle muchísimo. Definitivamente sí, uno nota una tendencia en los servicios de urgencias a canalizar, a invadir antes de trasladar a quirófano. Y el segundo, esto va de la mano con el primer punto que usted mencionó. Esto es un trabajo interdisciplinario. Definitivamente nada podemos hacer si la parte quirúrgica no tiene claro lo que le compete respecto a control de daños. Si no tenemos un cirujano que se ensaña y se empeña en hacer reparaciones que no deben hacerse en el contexto de control de daños de un paciente traumatizado, entonces todo el esfuerzo que nosotros hagamos pues será perdido, porque aquí definitivamente el tiempo es el factor fundamental, es el descriptor fundamental para todos los desenlaces, eso aparece en todos los estudios, y ese tiempo de oro, que bien podría estar alrededor de las 3 horas, incluyendo los tiempos para administración de hemoderivados o de factores como ácido tranexámico, pues generalmente no se respetan. Y los cirujanos desdibujan el concepto, prolongan los procedimientos y todo el trabajo que nosotros hagamos pues puede resultar perdido. En cuanto al reto de volumen, el artículo, yo concuerdo con usted, puede ser complejo en ese momento, puede haber abdomen abierto, puede haber tórax abierto, lo cual varía totalmente las respuestas en cuanto a la medición de ciertas variables. Hay una variable interesante que el artículo menciona y es la respuesta del CO2 ante los retos de volumen, que de pronto sería una variable un poquito más asequible en todo ese conflicto que es el paciente traumatizado. Si ante volúmenes de 4 mililitros por kilo, carga de volumen, en ausencia de otro estímulo, pues tenemos una elevación del CO2, se asume que esto es el resultado de una mejoría en la perfusión pulmonar y eso se podría considerar como una respuesta aproximada a una buena carga de volumen. Sin embargo, la recomendación sigue siendo la misma. Antes de ponerse a hacer pruebas de volumen, asuma que estos pacientes pueden necesitar transfusiones masivas o que definitivamente necesitan reemplazo con hemoderivados, hemocomponentes y no con cristaloides como se hacía antes. Un par de buenas venas definitivamente son la herramienta primordial para el abordaje inicial de estos pacientes. El artículo recomendaba o tendía hacia recomendar más la vasopresina que la norepinefrina. Sin embargo, yo pensaría que esto obedece más a la disponibilidad del contexto donde se han hecho los estudios. Pero marcaban alguna diferencia en cuanto a factores de perfusión tisular, favoreciendo a la vasopresina versus la norepinefrina en este contexto. Esto, sin embargo, pues no ha sido replicado en medios nuestros y la premisa, pues sí, debe ser mantener presiones de perfusión óptima, perdón, con lo que tengamos a la mano. Excelente la disponibilidad del SelfSaver, no es tan frecuente y tiene pues unas indicaciones precisas dependiendo del tipo de trauma y la contaminación o no de la sangre que se pudiera obtener del campo quirúrgico, pero es algo que siempre hay que tener en mente, en el que todo el mundo debería estar eh, capacitado y conocer sus indicaciones. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra retroalimentación, alguna otra inquietud con respecto al tema.
Bueno, creo que ha quedado suficientemente claro. Si no hay más opiniones, próximamente estaremos en la construcción de la plataforma en donde todas estas presentaciones pueden ser consultadas nuevamente y abordadas. Quedamos atentos a su retroalimentación también vía correo electrónico y agradecemos muchísimo su participación en esta revisión. Nuevamente, David, felicitaciones. Muy productiva, muy práctica, excelente revisión. Y en aras de la hora, cerramos esta reunión y les deseamos a todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctora Álvarez. Feliz noche. Gracias. Igualmente. Chao, muchas gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Excelente revisión. Felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muy buena revisión, mi doctora Comarmi. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor Nuxon, gracias. Siempre invitado. Buenas noches.